En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos en la iglesia la memoria del apóstol Santiago, uno de los 12 que estuvo cerca de Jesús, viéndolo y escuchándolo. Por lo tanto, él también puede decir: lo que hemos visto y escuchado, eso les anunciamos. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 20, versículos 20 a 28. Y este texto tiene como título Contra la ambición. Nos dice el evangelista: aquel día se le acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: manda que cuando reines estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí concederlo. Esos lugares son para quienes se los han destinado mi Padre. Cuando los otros 10 lo oyeron, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos, y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Cuando en la iglesia nosotros hacemos memoria de un santo, es porque el ejemplo de tantas personas que han sabido ser testigos de la fe nos ayudan a nosotros también a crecer como personas, como cristianos, como testigos del Señor. Hoy tenemos la memoria de Santiago Apóstol. Y cuando vemos nosotros la biografía de tantos santos, esas biografías también nos ayudan a nosotros a pensar, pues si él tuvo estas experiencias totalmente humanas y supo hacer de su vida una respuesta a la llamada a la santidad, ¿por qué yo hoy no puedo hacer lo mismo? Los santos entonces son un buen ejemplo también para nosotros. Hablemos un poquito entonces de Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo y Salomé, era llamado el mayor, hermano de Juan, quien escribió el 4.º evangelio y además nos dejó también unas cartas con una profundidad de contenido, y el punto central de sus cartas nos dice: Dios es amor. A Santiago y a Juan el Señor los llamó entre los primeros discípulos. Ellos entonces estaban ansiosos de seguir al Señor, de comprometerse totalmente con Él. Por eso vemos a Santiago entre los 3 primeros apóstoles. Con su hermano es impetuoso en su carácter. Por eso Jesús le pone un apodo: Hijo del Trueno. Es uno de los favoritos junto con Juan, con Pedro y con Andrés. Normalmente a los 3 se les ve muy cercanos al Señor Jesús. Y por eso Santiago está presente aquel día en que Jesús va a la casa de Pedro y aprovecha la visita para sanar a la suegra de Pedro, quien estaba ya varios días enferma. Lo mismo está en la resurrección de la hija de Jairo. Eso lo encontramos también en el Evangelio y en San Marcos capítulo 5.
Santiago está igualmente en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y con los otros tres interrogan a Jesús entre los signos que indican que se acerca el fin de los tiempos. En el huerto de Getsemaní, aquella noche cuando el Señor ha sido detenido, lo vemos junto con Pedro y Juan llamados por Jesús para velar y orar. Y nos dice el evangelista, se durmieron muy rápido. Cuando Jesús en uno de sus viajes a Jerusalén es rechazado por los samaritanos, con un ímpetu le pregunta al Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Y más adelante él va a reconocer que Jesús siempre nos ha invitado a vivir y a practicar el amor. Nos ha dicho que esa ley del talión ojo por ojo, diente por diente no es válida para quien quiere estar en camino con él. Pudiéramos decir hoy que violencia con violencia genera más violencia y que por lo tanto eso no es cristiano. Por eso, si nosotros estamos atentos a amar, entonces más bien estamos siempre dispuestos a orar por aquellas personas que nosotros creemos que nos causa algún mal. Ahora nos lo encontramos en este texto que acabamos de proclamar, tomado de San Mateo, y vemos a Santiago, que ambiciona los primeros lugares del reinado, del reino de Dios, o reino de los cielos, como dice San Mateo, preguntando quién es el mayor y quién el menor. El episodio se da en medio de ese círculo de los 12, y así nos está diciendo que los apóstoles, aún estando tan cercanos al Señor, escuchándolo todo el tiempo, viéndolo actuar, no han entendido las enseñanzas de Jesús. Al parecer, los discípulos estaban esperando que Jesús estableciera un reinado terrenal, en el cual habría diferentes grados de autoridad y de honor. Del hecho concreto pasa Jesús al principio general, válido para su comunidad, y también válido para hoy, para nosotros. Lo importante en el reinado de Dios no es tener un puesto de honor, sino seguirle a Él en su camino de entrega y servicio a los más necesitados. Cuando nosotros optamos por el Señor Jesús, quiere decir que nosotros definitivamente nos comprometemos a estar con Él. Nos comprometemos con una persona en concreto. Y al comprometernos con Él, estamos dispuestos entonces a parecernos en nuestra vida a Él, actuando y buscando lo que Él nos enseña. Y siempre con Él anunciando el reino de Dios. Y ese reino de Dios es posible aunque haya muchas dificultades en todos los días. Reino de Dios que comienza, como nos lo enseña el Señor, con la actitud de servicio, con el servicio permanente a otros hermanos. Por lo tanto, la comunidad no puede ejercer la autoridad y el poder repitiendo el mismo modelo autoritario y tiránico de los gobernantes de aquel entonces. Infortunadamente, este modelo autoritario y tiránico también lo vemos con frecuencia en el mundo moderno, a veces muy cerca de nosotros, otras veces en países vecinos, pero ese no es el querer del Señor. Por eso vale la pena orar con frecuencia, pidiéndole al Señor que le dé a todos nuestros gobernantes siempre un corazón de carne que sienta también el dolor de su pueblo, que le cambie la mente y el corazón a aquellos gobernantes que quieren siempre ser los primeros en aprovecharse del pueblo que los ha elegido. Esta enseñanza no va dirigida solamente a los discípulos que siguieron al Jesús histórico, sino también a la comunidad de Mateo y a la de nuestros días.
oponerse a los esquemas de poder y de dominio que gobiernan este mundo, hacer posible la globalización de la solidaridad, aunque lamentablemente en estos últimos 4 meses de confinamiento a causa de una pandemia, la débil solidaridad que se iba generando entre las distintas naciones, al parecer se ha empobrecido. No hay solidaridad entre las naciones. Cada nación se ve luchando por su propio lado, de acuerdo a sus propias necesidades y según sus intereses. Lástima que falte la solidaridad entre las naciones para luchar todos juntos frente a un problema común. Aunque con frecuencia tengamos que repetir lo que se nos enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y qué bueno entonces estar atentos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos médicos, por ejemplo, han renunciado a sus trabajos en tantos hospitales del mundo porque en sus naciones les obligan a hacer abortos durante sus jornadas laborales, y muchos médicos han renunciado diciendo: en conciencia yo soy cristiano católico, creo en Dios y Dios es fuente de vida, por lo tanto en mi profesión jamás haré un aborto. Eso es obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a las leyes que se oponen a la voluntad de Dios. El grande es el que sirve, nos dice el Señor. Y el primero, el que se hace servidor de todos, aunque el servicio lleve a beber la copa del martirio. El Señor Jesús nos da ese ejemplo. Bebió la copa del martirio porque definitivamente sirvió hasta el último momento y resucitado todavía sirve constantemente a todo el mundo. La profecía que Jesús hizo indicando en el Evangelio que bebería el cáliz del sacrificio con él, se hizo realidad en su totalidad, cuando Santiago fue el primero de los 12 apóstoles en dar su sangre por el Señor. Y como él durante las fiestas de Pascua fue decapitado por Herodes Agripa I hacia el año 42-43. Eso nos lo recuerda San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Santiago no fue el evangelizador de España. Sin embargo, en aquella nación ocupa un lugar bien particular en el corazón de ciudadanos, sobre todo en Compostela, donde se le reconoce como protector de la fe, y allí hay un santuario dedicado a su memoria. A ese santuario, año tras año, mucha gente tiene la hermosa costumbre de ir en peregrinación. Es el Camino de Santiago. Mucha gente lo recorre, pidiéndole al Señor que, como al apóstol, le dé una fe suficiente, una fe fuerte, capaz de testimoniarlo con su propia vida todos los días en el lugar donde se encuentre. Y últimamente, les decía, hace 4 meses estamos sufriendo en todo el mundo. Pero ¿cuántas personas, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, comienzan a desesperarse, a sentirse tristes, a sentir como que la vida no tuviera sentido? El encerramiento les va afectando el sistema nervioso. ¿Cuántas personas ya sienten miedo de salir de sus casas siquiera a la esquina del barrio? Lástima que todo eso nos esté afectando. Pero a pesar de todas esas dificultades, tengamos en cuenta que Dios nunca nos abandona. Dios es nuestro Padre, nuestra Madre, quien siempre nos anima, nos acompaña, nos fortalece y nos da lo mejor. Por eso vale la pena que nos pongamos con fe en sus manos y que Él nos fortalezca para pensar en tiempos mejores, para llenarnos de esperanza y de optimismo,
saber que va esto a pasar y que nos volveremos a encontrar como hermanos y hermanas, que nos volveremos a dar un abrazo de amigos, que podremos de nuevo salir a los parques, encontrarnos en los templos. En fin, me encontré un poema. Lástima, el nombre del autor no lo logré encontrar. Y este autor dice así: no detengas tu paso. Piensa que cada día es el más importante y entrégale tu fuerza y tus deseos. Lo que hoy no conseguiste con ánimo y cariño, lo podrás lograr mañana. No bajes la mirada y habrá siempre una estrella, un sueño que seguir, una esperanza por vivir. Si alguna vez tu sueño se derrumba, busca un poco de luz en tu ventana. Prométete a ti mismo un arco iris y vuelve a comenzar. No te detengas. Construye nuevos sueños. Piensa siempre que en tu camino nada es imposible. Qué bueno. Piense que en su camino de la vida todo es posible y sobre todo contando con la presencia viva y salvadora del Señor. Dios siempre camina contigo. Y si te sientes solo, triste, abatido, Dios te lleva en sus hombros. Por eso, mucho ánimo. Ora con insistencia y siente la presencia de Dios ahí siempre contigo, siempre a tu lado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la Santísima Virgen María y el Señor Dios te bendigan a ti y a tu familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.